mira más allá de tus miedos. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo: «Ah, señor mío, ¿qué haremos?» Él le dijo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo: «Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 15 y 17. Israel en aquel momento era fuertemente amenazado por el reino de Siria. El rey consultaba a sus siervos y señalaba sobre el lugar exacto donde estaría estratégicamente su campamento militar, para atrapar por sorpresa al ejército de Israel y así poder aniquilarlo. Pero el rey de Israel no contaba con que Jehová Dios de los ejércitos tenía a su siervo Eliseo, el cual era varón escogido por Dios y tenido por profeta sobre la nación de Israel. Cada vez que el rey de Siria declaraba a sus siervos en los lugares más secretos sus planes, Jehová Dios le declaraba todo cuanto el rey de Siria hablaba a su siervo Eliseo, y Eliseo se lo declaraba al rey de Israel. Y de esta manera tan gloriosa Jehová Dios los libraba de la posible aniquilación. Podemos notar en el relato que el rey de Siria se perturbó en gran manera, porque no entendía cómo el rey de Israel lograba saber con exactitud todos los lugares que estratégicamente él mismo planeaba. Hasta llegó a pensar que en medio de sus siervos habían espías que le traicionaban, pues para él no existía otra explicación. Pero vemos cómo sus siervos entendían la razón, puesto que conocían que Eliseo era profeta de Dios. Entonces el rey mandó a gente de a caballo y carros y un gran ejército para tomarle prisionero, para que el profeta no interviniera más con sus planes. Pero el rey aún no entendía que no era Eliseo su verdadero contrincante, sino que era el mismo Dios Todopoderoso, y que su poder y ejército, cual grande fuese, no prevalecerían contra él. El relato nos muestra que el gran ejército vino de noche a Dotán y rodearon la ciudad, cercando toda posibilidad de escape por doquier el ejército de Siria se encontraba. Entonces, muy de mañana, el criado del varón de Dios salió y vio que un gran ejército les rodeaba. El miedo se apoderó al instante de él, y dando un fuerte grito angustioso preguntó a su señor: «¿Qué es lo que haremos de hacer para poder librarnos de esta captura segura?» Podemos notar cómo el miedo ciega la mente y corazón de este criado, quien en tantas ocasiones junto a Eliseo observó las maravillas que Jehová hacía en medio de ellos. Vemos cómo este criado vivía confiadamente, no por tener su plena confianza en Dios, sino más bien confiaba en el varón de Dios y no en el Dios del varón, el cual era guiado no por su inteligencia, ni menos aún por su fuerza, sino que su refugio y confianza estaban principalmente en Dios Todopoderoso. El criado se sentía seguro porque el varón de Dios primeramente lo sentía y lo vivía. Aquí podemos ver una verdadera enseñanza de confianza genuina en Dios y una confianza pasajera y condicionada a las circunstancias de la vida. Lo glorioso de todo esto es observar la reacción de Eliseo frente a la aniquilación
y a la inquietante situación, y que a pesar de que su criado se encontraba embargado de un miedo cegante, el varón de Dios le dice que no tema, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¡Qué confianza tan maravillosa! Uno cegado por el miedo y la incertidumbre, y por otro lado, el otro un observador de la salvación y resguardo proveniente del Dios invisible, pero todopoderoso. Uno veía destrucción, tal vez muerte segura, o llegar a ser esclavo hasta los últimos días de su vida, pero el otro veía solo un momento más que enfrentar, una prueba más que superar, para luego seguir viviendo en la libertad plena que su Dios le ofrecía, sin importar cuán grande sea la batalla que librar. Allá en las alturas de los montes un ejército invisible al ojo humano acampaba alrededor del varón de Dios. Gente de a caballos y carros de fuego esperaban la orden del Dios de los escuadrones del cielo para pelear por su siervo escogido. Notemos algo glorioso. El varón de Dios, antes de clamar a Dios por su intervención en la batalla, primeramente oró intercediendo por su criado para que sus ojos fueran abiertos, despejados de toda duda, de todo miedo cegante, para que lograra ver lo que él en aquel momento veía con tanta claridad, ya que el criado por sí mismo no podía orar ni clamar por su propia claridad, ya que el miedo era paralizante hasta el punto de confundir sus pensamientos. Tal vez sin poder hacer absolutamente nada, había en él solo resignación y esperar lo peor de las circunstancias. Pero al orar el varón de Dios sucede algo maravilloso. Aquí vemos cómo una oración en medio de la prueba y del caos inminente trajo calma, seguridad y claridad. Ya los ojos del criado habían sido abiertos, logrando ver el gran ejército celestial acampando a su alrededor. Tal vez un gran carro de fuego y un gran jinete a caballo estaban frente a él, demostrándole que no había necesidad de temer. Ahora el panorama había cambiado para el criado del varón de Dios, ya que no veía la prueba, ya no veía el ejército contrario de la misma manera que hace unos instantes atrás. Ya no veía una muerte segura frente a sus ojos, ya no había desesperación, ni tampoco había miedo. Todo había sido parte de un momento pasado producido por la desconfianza, por anteponer el miedo antes que la fe, y todo por una oración intercesora, el poder de una oración de confianza y de vivencia. El varón oró sobre lo que él primeramente veía y vivía. Qué importante hoy en día es poder ver y vivir la confianza de Dios. Al igual que el criado de Eliseo, hoy en día muchos están cegados por las circunstancias de esta vida. El miedo es parte de muchos hombres y mujeres, creyentes como no creyentes, que sin duda han puesto su confianza en lo posiblemente probable. La fe de muchos hoy en día es una fe condicionada a la medida de la prueba que pueda ocurrir. Creemos y confiamos en las pequeñeces más insignificantes. Por ejemplo, hoy no tuve pan, pero confío en que mañana sí, y tendré. Y al llegar el mañana, efectivamente el pan está en nuestras mesas y presumimos de tener una fe sólida e inquebrantable, pero cuando vienen realmente las pruebas, las verdaderas batallas, donde no existe economía, medicina ni nada terrenal que nos pueda suplir nuestras necesidades, nos desbaratamos, el miedo entra y nos gobierna, cegando nuestra mente y corazón. Nos desviamos a mirar todo lo negativo y las posibilidades adversas que solo ofrecen desesperanza. ¿Dónde queda esa fe sólida e inquebrantable? Hay que entender que somos vulnerables ante las adversidades y nos debilitamos. Es por eso que es importante buscar aquella confianza que hemos perdido. Esta confianza está a las plantas de Cristo, al igual que el varón de Dios intercedió e intercede cada día por nosotros. En el Getsemaní, Cristo oró por todos los suyos, y en esos suyos estabas tú y estaba yo. Y si alguno entre nosotros puede ver la salvación de Dios y está confiado en Dios,
Dios, aunque vengan pandemias, pobrezas, guerras, muertes o persecuciones, Jehová Dios de los ejércitos está como poderoso gigante peleando vuestras batallas. Te invito a que puedas levantar un clamor al Dios Todopoderoso, porque aquellos que aún no logran ver por el miedo cegante del pecado que los mantiene en desesperanza y sin ilusión, ora a Dios para que sus ojos puedan ser abiertos y vean que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén y amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 22. Dios les bendiga. Suscríbete a mi canal, fiel y verdadero.